doy la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Ya? Y contarles que esta es una nueva charla que se realiza en el marco del proyecto de Hackathon por el Agua, ¿cierto? Y mi nombre es Javier Morales, yo soy director de proyectos de Ingeniería Sin Frontera. Es un placer estar con usted y también me acompaña en estos momentos Claudio, Rafael, y nos va a acompañar también Rafael, que está atrasado en un par de minutitos. Y el webinar de hoy día se titula Desafíos y soluciones de la gestión del agua en el sector privado. Bueno, antes de presentarle también a nuestro invitado, quería comentarle brevemente sobre el proyecto, para quien aún no lo conocen, que la Hackathon por el Agua es un proyecto organizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Fundación Ingeniería Sin Fronteras, con la participación y la colaboración de más de 15 organizaciones en las que se encuentran varias universidades en 7 regiones, ¿ya? Y empresas como por ejemplo Unilever y Ecopreneur, que hoy están presentes, ¿ya? Bueno, también comentar que la Hackathon por el Agua busca generar soluciones innovadoras y escalables a la crisis hídrica que se vive en Chile, y que a partir de este ciclo de charlas esperamos poder también entender los desafíos del agua desde múltiples perspectivas y visiones. ¿Ya? Bueno, como también les comentaba, hoy es la penúltima charla, ¿ya? La última charla se realiza el próximo miércoles a las 18 horas, y también les dejamos el chat para que puedan ir consultando. Y bueno, hoy día les cuento que tenemos el privilegio de contar con Claudio Sánchez, ¿ya? Representando a la empresa Ecopreneur, ¿ya? Claudio es ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, con más de 14 años de experiencia en diseño, gestión, venta e implementación de proyectos de tratamiento del agua municipales e industriales, ¿ya? Y Claudio se ha desempeñado su trabajo tanto en Chile como en Colombia. Y en esta oportunidad Claudio nos va a hablar sobre las tecnologías de potabilización de agua en Chile. Bueno, a ver si está Rafael. Ah, ya, y ahí también se nos acaba de sumar Rafael, por su parte. Rafael, él es gerente de operaciones del 3PM, es gerente también de sustentabilidad Carrascal en Unilever, y Rafael nos va a dar una mirada de la evolución de los objetivos que se ha trazado Unilever con la relación al agua y los nuevos desafíos hacia el futuro. Bueno, también contarles que la metodología va a ser una presentación, va a partir Claudio, después va a continuar Rafael, y finalmente se van a responder todas las preguntas e inquietudes que puedan haber, ¿ya? Esa es un poco la metodología, así que vayan dejando todas sus preguntas por el chat. Bueno, sin más nada que agregar, dejo con ustedes a Claudio. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos mucho la invitación para dictar esta charla. A continuación voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien ahí, Javier? Súper, Claudio. Perfecto. Bueno, el tema de hoy son las aplicaciones tecnológicas para el tratamiento de aguas en Chile, ¿ya? Bueno, una pequeña introducción de quién es Ecopreneur. Somos un grupo de empresas que cuenta ya con 25 años de experiencia. Actualmente estamos operando en Chile, Perú y Colombia, y hemos desarrollado más de 450 proyectos en Latinoamérica, con atención especial a plantas de tratamiento de agua industrial, aguas residuales industriales, aguas servidas o residuales domésticas, plantas de acondicionamiento y reuso de aguas en general, ¿ya? Esto con especial foco en la industria minera, food and beverage, el área industrial en general y sanitarias. Ya desde el año 2019 somos parte del grupo Skion Water, que es un holding alemán bastante importante en Europa. Tenemos por ende presencia en Asia, Europa, Norteamérica y bueno, el grupo hoy en día en Latinoamérica con la integración de Ecopreneur.
El contenido, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de qué se trata el tema, de qué se trata esto, qué temas vamos a abordar, la situación hídrica en Chile y las aplicaciones tecnológicas enfocadas en lo que es el agua potable. La presentación tiene por objetivo evidenciar la situación hídrica en Chile y la proyección de la escasez del recurso agua, considerando el aumento de la demanda por parte de la población, el aumento de la demanda por la actividad industrial y también el efecto producido por el cambio climático. El uso de la tecnología es una herramienta fundamental para poder enfrentar el déficit del agua en estos momentos. En esta ocasión voy a presentar algunos de los distintos tipos de tecnologías utilizados, por ejemplo, para la desalinización de agua o el tratamiento de agua salobre, y para la producción de agua potable con fuentes de agua dulce, ya sean superficiales o aguas de pozo. Mirando este mapa, podemos ver la situación hídrica de manera general en Chile, en todas sus regiones. Se puede apreciar que desde la primera región, o bueno, de la región de Arica y Parinacota, hasta la región metropolitana, la situación de oferta del agua, hablemos en este caso de agua dulce, agua de pozo, agua superficial, es menor a la demanda. Y se puede ver que es mucho menor en las regiones de Antofagasta, Atacama, y se ha ido incrementando en las regiones de Coquimbo, la región de Valparaíso y hoy en día la región metropolitana. No así desde la sexta región hasta la región de Magallanes, donde tenemos una oferta que es mucho mayor que la demanda. Acá en este cuadro podemos ver justamente ya con números, estos son datos de la DGA del año 2020, donde se ve que en las primeras 5 regiones tenemos un balance negativo en cuanto a la relación oferta-demanda. Ya de la sexta región hacia el sur, la situación se invierte y tenemos una mayor oferta en cuanto a la disponibilidad de agua dulce, ya sean napas subterráneas o aguas superficiales. La demanda hídrica en Chile, si lo analizamos por sector, el sector que mayor demanda tiene es el sector agropecuario. Acá en las barritas azules se ve lo que es la demanda del sector agropecuario, donde en la región de O'Higgins, bueno, la metropolitana, la de O'Higgins y el Maule, tienen una demanda altísima en lo que es el sector agropecuario. En segundo lugar tenemos el agua potable para las zonas urbanas o rurales. En tercer lugar tenemos el industrial, y en el último puesto tenemos al sector minero. Acá en este esquema podemos ver los porcentajes que representa cada sector en cuanto a la demanda de agua, ya sea la distribución del consumo, la distribución del consumo nacional para aguas superficiales y subterráneas. Como les decía, en primer lugar, con un 73% lo ocupa el sector agrícola. En segundo lugar, está casi con un 12% lo que es agua potable urbana y rural. En tercer lugar tenemos el industrial y la generación de energía eléctrica con un 11,2%. Y en último lugar, el sector minero con un 4%. Ahí siempre se piensa que el sector minero es uno de los que más demanda, en comparación a los otros sectores, el que más demanda ocupa. Pero la verdad que en este caso es el menor y siempre tiene un gran impacto debido a que el sector minero se encuentra en zonas donde hay muy pocas fuentes de agua, en este caso aguas superficiales o subterráneas. Por dar algunos números, en noviembre del 2020 se decretaron 16, ¿cómo se llama esto? Escasez hídrica, digamos, vigente, que abarcan 79 comunas del país, ¿ya? El 100% de los ríos monitoreados por la DGA presenta déficit respecto a su caudal promedio mensual histórico, el año 2019. Al día de hoy existen cerca de 18 plantas desalinizadoras que están operando con una capacidad total cerca de 6 metros cúbicos por segundo a nivel nacional.
Y para que tengan una idea de los costos, en el año 2011 se gastaron 2.100 millones de pesos en camiones de aljibe, y en el 2019 esto ya son casi 5 veces a lo que teníamos en el año 2011, con 10.500 millones de pesos en camiones aljibes. En este mapa podemos apreciar dónde se encuentra la mayor cantidad de plantas desalinizadoras en el país, y justamente son en los sectores donde menor fuente de agua superficial o agua subterránea se tienen, que es el caso del Norte Grande, la segunda y tercera región. La mega sequía ha impulsado el desarrollo de estas plantas desaladoras. Ya hay 18 plantas operando y hay 22 proyectos que están en diferentes etapas de avance. Hoy en día, como les comentaba anteriormente, tenemos una producción cercana a 6 metros cúbicos segundo a partir del agua de mar. Y se prevé que en los próximos 5 años, una proyección que se tiene, la cifra va a crecer en un 160%, teniendo casi 15 metros cúbicos segundo de agua desalinizada. Que eso, más o menos el doble del caudal promedio del río Mapocho en un año normal, como para que tengan una idea del flujo. En este gráfico podemos ver las variaciones de los principales ríos del país, desde el norte grande hasta la octava región más o menos, donde los primeros, ustedes pueden ver acá, donde los primeros flujos de los ríos de las regiones más nortinas están bastante bajos, y ya llegando a la octava región estos flujos son totalmente distintos. Aún así, los flujos año a año van disminuyendo, y se prevé aproximadamente en unos 20 años estos flujos pueden bajar incluso un 50% del caudal que tenemos hoy en día. Bueno, como les comentaba, el uso de la tecnología es la herramienta para enfrentar este déficit de agua, y es el punto que vamos a continuar en la presentación. Bueno, como primer punto, ¿qué es la potabilización? La potabilización es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser humano sin tener un riesgo para la salud. Se refiere tanto a la producción de agua para beber como para preparar alimentos. La potabilización consiste principalmente en eliminar las sustancias tóxicas, como el cromo, el plomo, el zinc u otros parámetros que están definidos en la norma chilena 409, que vamos a revisar a continuación, que en definitiva representa cualquier riesgo para la salud de las personas. Acá en esta tabla se resumen, no están todos los parámetros, faltan por ejemplo parámetros radiactivos, sustancias orgánicas, plaguicidas y otros, que prácticamente son parámetros, digamos, más difíciles de encontrar, sino que son estos parámetros los que principalmente uno se enfoca en el diseño de las plantas de tratamiento, que son los elementos esenciales, los no esenciales, y los elementos que tenemos en esta parte. Disculpa, Javier, ¿se ve esta pantalla acá con nuestras caras? ¿O? Se ve el PPT y también se ven nuestras caras. Ah, ya, ok, para minimizar esto. Okay. O lo otro Bueno, es que lo minimice cada uno, claro. Ahí sí. Entonces, bueno, y estos otros elementos que son típicos también en el diseño de las plantas para potabilizar. ¿Ok? Algunos de estos elementos voy a ir haciendo referencia a medida que vayamos viendo las distintas fuentes de agua y las distintas tecnologías. ¿Cuáles son las fuentes de agua y los principales contaminantes? Tenemos por un lado el agua dulce, que tenemos dentro de esa clasificación el agua de pozo, con los principales parámetros que son la turbiedad, medido en unidades nefelométricas de turbiedad, hierro, manganeso, hoy en día el arsénico, que cada vez se acerca más a la zona central como contaminante, y coliformes fecales. ¿Ya? En cuanto a otra fuente típica de agua dulce, es el agua superficial, donde tenemos como parámetro contaminante la turbiedad, los coliformes y metales que a veces podemos encontrar aluminio, hierro u otro metal presente, incluso plomo.
Y otra fuente de agua que se ocupa harto en el país sería el agua de mar, donde tenemos sales disueltas, principalmente cloruro, sulfato, dureza, entre otros, y turbidez. El agua de mar y sus principales parámetros para remover, para eliminar, serían las sales disueltas. Entre ellas tenemos los cloruros, sulfatos, calcio y magnesio, que entre todas estas sales que se suman para dar el parámetro que es los sólidos disueltos totales, que tenemos cerca de 35.000 e incluso hasta 40.000 sólidos disueltos totales en el Pacífico, en nuestra zona costera. La norma de agua potable pide 1.500 ppm, y aquí en este caso tenemos 1.500, 35.000 quiero decir. En cloruros, la norma de agua potable pide 400, exige 400, y el agua de mar tiene 19.200. ¿Okay? Eso como para que tengan una idea de cuánto hay que remover de estas sales para poder potabilizarlas. En sulfato, el agua de mar aproximadamente tiene 2.700, y hay que llegar a 500 ppm, que es lo que exige la norma chilena 409. ¿Cómo podemos llegar a esos niveles? ¿Qué tecnología existe? Lo más usado, lo más utilizado en las tecnologías de desalinización serían las membranas, en este caso específico las membranas de osmosis inversa. ¿Qué son las membranas de osmosis inversa? Esto es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones o moléculas de mayor tamaño, en la cual se aplica una presión, digamos que es para vencer la presión osmótica y lograr el paso, digamos, del agua ya purificada o permeado, y lograr obtener el agua potable, ¿no? Es decir, más adelante muestro un esquema, tenemos el agua salada, pasa por la osmosis inversa y vamos a tener dos corrientes, una corriente de permeado o agua potable, y una corriente concentrada donde van a estar todas las sales concentradas aproximadamente, en el caso del agua de mar, 2 veces. Es decir, si entramos con 40.000 de TDS, vamos a salir con 80.000 en el concentrado. Ahora, esta tabla y este gráfico muestra distintos tipos de membranas, las cuales prácticamente se diferencian en sus tamaños de poro, donde a medida que vamos disminuyendo el tamaño de poro, va aumentando la presión que tenemos que aplicar al sistema de membrana, y a medida que vamos disminuyendo el tamaño de poro, también va disminuyendo el flux, que significa el caudal de permeado por área de membrana. Ahora, típicamente estos sistemas de desalinización de agua de mar no vienen solo, no es solo un skid de osmosis, sino que siempre hay un pretratamiento que es súper importante, y es tan importante como los skids de membranas de osmosis, que en este caso en el país, por ejemplo, siempre se utilizan sistemas DAF, que son flotación por aire disuelto, quizás alguna sedimentación por lamelas con ayuda de coagulante floculante, y filtros, ya sean filtros multimedia o ultrafiltración. Además de este pretratamiento, un tema importante también es la captación. Es bastante importante tener un buen diseño de la captación, dado que se debe elegir un sitio donde no haya, por ejemplo, contaminación por industria cercana, o no hayan problemas, digamos, de variación de parámetros que son importantes para el diseño de la osmosis. En este caso hay dos tipos de captaciones: una captación simple de un paso, que sería por estas mallas Johnson, o esta captación de 2 etapas, que se llama 2 etapas porque tenemos dos cribados, 2 etapas de cribados en la captación. Los pretratamientos típicos, como les mencionaba, puede ser la flotación por aire disuelto, que se utiliza mucho en el caso que haya presencia de marea roja. Tenemos el sedimentado en lamela, en el caso de remoción de turbidez, la cloración, que evita la proliferación de algas o de moluscos, y la utilización de membranas en el caso de la ultrafiltración como pretratamiento en osmosis, o de filtros multimedia, que también podría ser equivalente a la ultrafiltración. Este esquema es un esquema general del sistema de osmosis inversa.
donde están las etapas que le acabo de mencionar como pretratamiento. Para el caso de agua de mar siempre se utiliza una etapa, dada la concentración de sales que se tiene. En el caso de agua salobre, yo diría que con menos de 10.000 de TDS podemos ya pensar en 2 etapas con recuperaciones de un 70-75% en comparación a las recuperaciones que se tienen en las osmosis de agua de mar, que son cercanas a un 45%. Las presiones de trabajo son típicas de 15 a 80 bar. Cada vez que aumenta la cantidad o la concentración de sales disueltas, la concentración de operaciones es mayor. En los años, digamos, de desarrollo de los sistemas de osmosis inversa, cada vez se ha ido mejorando las eficiencias de trabajo, de gasto de energía, y es el caso, por ejemplo, de los recuperadores de energía, donde se aprovecha la presión del concentrado con este dispositivo de recuperación de energía y se disminuye el trabajo la presión de trabajo de la bomba de alimentación, de la bomba de alta presión, lo que se traduce en una disminución del costo operacional del OPEX y permite trabajar con de 2,5 a 3,5 kilovatios hora por metro cúbico en cuanto a los costos de energía de producción de agua potable. Eso es lo que son los sistemas para desalinización de agua. Para lo que es agua dulce, ya sea para agua superficial o agua de pozo, acá tenemos, en el caso del agua superficial, turbidez que puede encontrarse en los ríos, por ejemplo, de 500 a 1000 NTU, incluso más en épocas de lluvia, donde se arrastra mucha turbidez. Y en el caso del agua de pozo, podemos tener presencia de manganeso, hierro, arsénico, turbidez y coliformes. En el caso de la turbidez en las aguas de pozo es bastante variable, pero incluso podemos encontrar turbidez menor a 2 NTU, que podría cumplir con la norma, o turbidez de 10 a 15 NTU, por lo cual se pueden usar filtros multimedia que los vamos a revisar a continuación. En el caso del tratamiento del agua superficial, típicamente tenemos esta etapa, que son el desarenador, la etapa de dosificación de químicos, que es la coagulación y floculación, la sedimentación, que puede ser convencional o una sedimentación de alta tasa con sedimentadores de placa o lamelas, una etapa de filtración y finalmente la cloración. Este es un esquema con las principales etapas del sistema de tratamiento de agua superficial. Acá, por ejemplo, si entramos con 1000 NTU, primeramente podemos tener un desarenador, luego tenemos la dosificación de coagulante floculante para entrar al sistema de sedimentación, ya sea por placas o convencional. Luego de este sistema podemos llegar a obtener 50, 80 NTU saliendo del sedimentador, y ya el filtro de arena podría llegar a una turbidez, que es lo que busca el filtro de arena, menor a 2 NTU, que es lo que exige la normativa. Generalmente se alcanzan 0,2, 0,5 NTU a la salida de este tipo de filtro. Y tenemos la desinfección, que puede ser realizada con hipoclorito, con cloro gaseoso, entre otros, pero la norma chilena exige un mínimo de cloro residual de 0,2 ppm y un máximo de 2 ppm, por lo cual siempre se dosifica cloro al final del proceso. En cuanto al tratamiento de agua subterránea, dependiendo del contaminante, vamos a tener distintos tipos de sistemas. Si solo tenemos contaminación por turbidez, podemos usar filtros multimedia, que son distintas capas de arena. Tenemos grava, arena, antracita, por eso se llama multimedia. Podemos tener filtros Greensand para remoción de hierro manganeso y filtros de medio absorbente en el caso para remover arsénico, que son ya medios específicos para remover ese tipo de metal. Acá hay algunos de nuestros proyectos desarrollados. Este caso es para SVAL el Sauce, un sistema de filtros multimedia de 150 litros por segundo. En este caso está todo automatizado con válvulas actuadas. Digamos que se tiene un medidor de presión en la entrada y salida,
lo que permite ver el diferencial de presión, y eso nos permite ver cuándo está sucio el filtro y poder retrolavarlo. Pero de todas formas esto se puede hacer de manera manual, teniendo manómetros a la entrada y a la salida del filtro, lo que abarata bastante la solución en el caso de tener, por ejemplo, instalaciones más pequeñas o en localidades mucho más chiquititas. Para el tratamiento de agua subterránea, en el caso de contaminación por hierro manganeso, sería necesario utilizar filtros Greensand, el medio filtrante Greensand, que básicamente es una oxidación-filtración en una etapa. El Greensand es un catalizador de oxidación del hierro y el manganeso, que permite oxidar el metal y filtrarlo en el mismo medio. Esto es un caso que tenemos en Pares Bio, en el municipio de Laja, con 252 metros cúbicos hora de tratamiento. Y remoción de arsénico, acá tenemos unos casos, por ejemplo, de Aguas del Valle en La Serena, para producir 80 litros segundo. Acá en este caso tenemos un medio de absorción específico para el arsénico, donde entramos con 20 ppb y salimos con 0 de arsénico, ¿ya? Este caso está, como les decía, en La Serena. Y tenemos una de las plantas más grandes del mundo ubicadas en el norte de Chile, en Iquique, con aguas del altiplano, donde estamos produciendo actualmente 750 litros segundo de agua potable para removiendo arsénico. Bueno, eso es el tema. Al final de la charla de hoy vamos a recibir sus consultas, en caso que las tengan. Aquí quedamos muy atentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio, por esta tremenda presentación, muy interesante. Yo creo que van a surgir varias inquietudes, varias preguntas con respecto al tema que planteaste. No. Ahora dejamos a Rafael con su presentación. Sin nada más que decirle, le doy el pase y le agradezco nuevamente estar acá. Recuerden ahí dejar preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Gracias, primero que todo, por la invitación. No tengo el fondo, ahí guardé. Déjame ver cómo comparto ahora. Creo que ahí estoy compartiendo pantalla. Me parece que ya se ve, ¿cierto? Ahí se ve súper bien. Perfecto, súper. Bueno, a ver, espero que les guste en el fondo lo que les vengo a presentar, y tiene que ver con transmitirles, compartir con ustedes cuál es el compromiso que hoy día tiene Unilever, un nuevo compromiso que tomó respecto al agua, pero también hacer un repaso respecto de un compromiso anterior, con el que arrancamos el año 2010, y que un poco se hace cargo de una nueva mirada, acorde un poco con los tiempos. Entonces, primero, solamente mucho para contarle en el fondo quién es Unilever, para quien no sepa. Es una empresa multinacional que está presente en casi todo el mundo. Acá en Chile tiene 90 años, y estamos con más de 25 marcas, y tenemos hoy día cerca de, o sea, en realidad 839 colaboradores en las distintas operaciones que tenemos. Hay un propósito que de alguna forma dio lugar al primer gran compromiso que asumió Unilever el año 2010, y que en realidad se reduce en esta frase, que es hacer de la estrategia sustentable algo común. Dentro de la estrategia, y fue el que de alguna forma dio paso. Perdón, sí. Creo que se te está cortando un poco se te está cortando un poco la señal. Tal vez apaga la cámara nomás. Para que haya. Ahí. Súper, ahora súper. Perfecto. De hecho, me voy a mover un poco a ver si logro captar mejor señal. Bueno, con respecto al propósito, este un poco es el punto de partida, está en el centro de la estrategia de Unilever, y es el que da pie a nuestro plan de vida sustentable. Acá está, lanzado el año 2010, que tenía 3 pilares principales: mejorar el bienestar de las personas, reducir a la mitad el impacto ambiental, que es el que vamos a tocar ahora, y finalmente mejorar la vida de millones.
estas son frases que no solamente están en el aire, sino que están atadas a compromisos concretos en distintas áreas y que los teníamos que ir trabajando en las distintas áreas. Me voy a centrar en el agua, que tiene que ver con esta presentación, y para el caso agua, habían 3 grandes compromisos, en el fondo, de cara al 2020. Primero, reducir a la mitad el uso de agua en el consumidor. Tremendo desafío, o sea, si te lo miran, no es fácil cómo influye en el consumidor, pero estuvo puesto. Después, reducir el volumen de agua absoluto que se consume en la fábrica versus un baseline 2008. Y finalmente, reducir el uso de agua para lavados, en el fondo, usando nuestros productos. Y aquí el problema fue que el primer compromiso, que tiene que ver con reducir a la mitad el uso de agua, no lo logramos. De hecho, desarrollamos productos para minimizar el uso de agua, pero no logramos cumplir con el desafío. En el segundo caso, que era en el fondo reducir el volumen absoluto de agua, lo cumplimos. De hecho, llegamos a cumplir la meta del año 2018, y esto generó un ahorro de cerca de 72 billones de metros cúbicos de agua en todo ese periodo. Y para el caso de reducir uso de agua en lavado, perdón, acá sí también lo cumplimos. De hecho, logramos sacar al mercado algunos productos que precisamente, no para máquinas automáticas, sino que para lavado manual, que se utilizan en algunos mercados como en Asia, lograr en el fondo reducir la cantidad fuerte de uso para que el producto tuviera su efectividad. Ahora, les quiero contar en concreto cómo logramos algunos de estos objetivos, porque obviamente suena bastante bien, pero incluso me voy a basar en algunos ejemplos concretos y va un poco atado a lo que mencionó Claudio en su presentación anterior, en una de las fábricas. Nosotros teníamos una planta de osmosis inversa, precisamente para tratar el agua de entrada. Esta planta osmosis tenía una eficiencia global de 66%, y me refiero a global porque no solamente la eficiencia de transformación, es decir, cuánta agua, aquí lo explico mejor final, sino cuánta agua yo termino sacando proceso versus el agua entrada, sino que considerando también el agua que es utilizada por el sistema para retrolavados o limpieza. Logramos en el fondo con muy poco costo y básicamente con investigación y con buscando mejoras continuas, elevar a un 84%, que significó que en el fondo el agua rechazo se disminuyó. Es decir, logramos hacer más con menos, que es un poco lo relevante y que va un poco en la estrategia de reducir el desperdicio de agua. Entonces, muy simple acá, la eficiencia, ¿cómo la medimos? Como el agua proceso versus la sumatoria entre el agua ingreso y lavado. Entonces, la primera etapa, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Básicamente, nos cuestionamos por qué no utilizamos el agua de rechazo para lavar en el fondo, retrolavado. Caracterizamos el agua, vimos en el fondo qué condición estaba, y lo que hicimos fue simplemente diseñar un estanque, conseguir una bomba, alimentar el sistema de lavado, y parte de lo que logramos capturar se aprovechaba como agua de lavado, y con eso incrementamos la eficiencia en una primera etapa a un 72%. Fuimos más allá, dijimos, ¿qué más podemos hacer? Hemos visto que hay plantas que están con eficiencia mucho mayor, y nos cuestionamos, ¿qué tal si ocupamos el agua de rechazo nuevamente y lo hacemos ingresar? Ok, vamos a estresar el sistema, sí, veamos hasta qué punto podemos estresarlo para poder sacarle el máximo rendimiento al lavado. Yo no les voy a explicar aquí los detalles porque si quieren después se los puedo compartir, pero básicamente logramos después de un par de meses de ensayo elevar hasta un máximo de un 84% de eficiencia. ¿Cuál es la gracia? Que es la misma planta, es simplemente repensar la forma en la cual está trabajando, desafiar un poco los números que de alguna forma estaban de diseño, y como consecuencia logramos reducir un volumen tremendo de agua. Este era el principal consumo de la planta, de una de las plantas, y logramos reducir fuertemente el rechazo de la planta osmosis. Otro ejemplo interesante que les quería compartir, que hemos desarrollado en diferentes plantas también, tiene que ver con la eficiencia del lavado. Porque, a ver, en las diferentes plantas, cada proceso requiere en el fondo limpiar o enjuagar los equipos que son utilizados cuando viene una producción nueva o diferente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A través de implementación de sprayables o que son elementos que utilizan inyección de agua o lavado de forma mecánica en el fondo, por presión, logramos reducir la cantidad de agua, considerando que los lavados estándares eran por inmersión de estanque. Por otro lado también nos dimos cuenta de que
mientras menos elementos que lavar hubiera, mientras menos suciedad, entre comillas, menos agua íbamos a consumir. Entonces se nos ocurrió empezar a modificar los sentidos de giro de las bombas para que, así como nosotros teníamos cañerías inundadas, devolviéramos el producto, dejáramos las cañerías limpias, secas, entre comillas, los devolvíamos a estanques, y después el agua que utilizamos para lavar cañerías se reducía, qué sé yo, en un 30, 40, hasta un 60%. Otro ejemplo interesante fue, y pensando en el concepto de reciclado, fue utilizar aguas que eran utilizadas para enjuague, es decir, que prácticamente tenían muy poco contenido de suciedad, estamos hablando de productos detergentes, fuera utilizada para el lavado. Es decir, esta misma agua la fuéramos almacenando en un estanque y después se utilizara en un nuevo proceso de lavado de los sistemas. Con esto también seguimos con iniciativas de reducción de derroche de agua. Después, finalmente, reuso, y acá lo interesante es poder utilizar, por ejemplo, aguas que se utilizan para enfriamiento de sellos de motores y bombas, captarlas y volver a utilizarlas para torres de secado, en el fondo, que son aplicaciones donde el agua termina cumpliendo un rol secundario de abatimiento de partículas de polvo. Y finalmente, uno de los aspectos más interesantes que se ha logrado desarrollar en algunas de las fábricas en Brasil es con el mindset de cero liquid discharge, es decir, sin descarga de agua, aprovechar con tratamiento terciario todo el agua para devolverla al proceso y no tener ninguna descarga hacia afuera, o sea, nada, cero. Y esto, hay dos plantas que están hoy día con este nivel de tecnología. Bien, ahora, eso para contar un poco lo que fue el primer periodo. Llegamos al 2020, cumplimos las metas, sin embargo nos damos cuenta que todavía hay zonas de estrés grandes en el mundo. De hecho, un tercio de la población no tiene acceso a agua potable. 2/5 de ellos tienen problemas para acceder al agua para higiene, en el fondo, lavado de manos. Y hay un 40% de zonas que hoy día están con riesgos cada vez mayores de desabastecimiento en el futuro, tomando en cuenta, por un lado, temas de cambio climático y por otro lado, desbalances entre la demanda y la oferta de agua. Volviendo a Chile, tenemos hoy día que... un segundo. Tenemos un 76% de reducción tenemos un 37% de reducción del consumo del caudal de los ríos principales de la cuenca de la región metropolitana, y por otro lado, tenemos que el 76% de superficie chilena está afectada por el fondo, el cambio climático y el suministro de agua. Esto ya lo explicó bastante mejor y en detalle Claudio, pero es una cifra bastante potente, y esta es una foto real hace un par de años de la Laguna Culeo. Bueno, este escenario, que en realidad Chile no está exento, de alguna forma dio lugar a que se replantearan y leer un poco los diferentes objetivos. El propósito sigue siendo el mismo, sin embargo, los objetivos se replantearon, y yo voy a hablar específicamente del agua, donde primero tenemos que vamos a hacernos cargo de mejorar la salud del planeta. Eso es parte de la estrategia hoy día de Unilever. Dentro de esta estrategia tenemos una sociedad de acción climática, otra, proteger y regenerar la naturaleza, y tercero, un mundo libre de residuos. Solamente, insisto, vamos al tema del agua, y para el caso del agua tenemos tres programas muy interesantes, o tres avenidas de trabajo. La primera tiene que ver con implementar programas de gestión de agua en zonas de estrés hídrico al 2030. Por otro lado, que nuestros ingredientes sean biodegradables al 2030, y esto es muy importante y va vinculado al tema principal de la presentación. Y finalmente, mantener la mejora o la eficiencia en el fondo en el uso del recurso hídrico en nuestras plantas. El tema principal de esta presentación tiene que ver precisamente con cómo desde la cadena de valor nosotros protegemos el recurso hídrico. Y acá, obviamente, nos tenemos que hacer cargo también nosotros de nuestros productos. Si nuestros productos no son biodegradables, no solamente nos vamos a estar preocupando si son biodegradables, nos vamos a estar preocupando no solamente, por un lado, de cómo utilizamos el recurso hídrico, sino también de cómo lo entregamos, cómo devolvemos, porque nuestros productos finalmente tienen esa interacción en la casa.
Contarles primero un proyecto súper grande que se ha desarrollado hace años en Asia, se llama Proyecto Prabat. Este es un proyecto que nace en las fábricas, pero que precisamente sale hacia afuera de ellas y que busca conectarse con las comunidades, entender sus problemáticas, entender cómo se está en abastecimiento, y aquí hablamos de toda la cadena de valor, y a partir del conocimiento que se ha ido adquiriendo, transferírselos para que ellos fueran, en el fondo, integrando herramientas, metodologías, desde mejora continua, qué sé yo. Este programa logró, en el fondo, en un periodo de tiempo de unos 3-4 años, en el fondo recuperar cerca de 49 billones de litros de agua, generar una cantidad de trabajo, en el fondo, asociado a la agricultura, bastante importante, y favorecer directamente a personas, en el fondo, en cuanto a beneficios económicos, porque lograban desarrollar ciertos negocios locales que antes no podían. Bueno, este programa está desarrollándose también en Latinoamérica. De hecho, ya en Brasil hay 2 ejemplos donde partieron con la primera etapa, que son workshops de transferencia tecnológica, precisamente para poder compartir con las comunidades las mejores prácticas y hacerse cargo, en el fondo, a partir desde la fábrica, de las mejores prácticas que se puedan encontrar hacia adelante y hacia atrás. Por otro lado tenemos Quix, es el primer, Quix Pureza es un producto que se desarrolló en Chile como primer punto, en fondo, a nivel global. Hoy día también está en Vietnam, y este es un producto 100% biodegradable, que va un poco en línea de lo que yo les comentaba, no solamente hacernos cargo de uso eficiente del agua, sino qué es lo que pasa con nuestros productos y su interacción con ella. Tenemos, por otro lado, esta otra marca, Seven Generation, que también está acá en Chile, está en otros lados, y que también tiene ingredientes basados en plantas. Y finalmente, otra gama de productos que se hacen cargo un poco del uso eficiente del agua, y tiene que ver con estos acondicionadores que no necesitan agua. Se ocupan en el fondo directo sobre el pelo y no requieren agua. Y para terminar, contarle un poco también algo local de Chile. El año 2020 nosotros fuimos citados un poco por el MOP para entender de qué forma Unilever iba a contribuir como uno de los 30 grandes consumidores de agua en la región metropolitana. También el MOP invitó después a los otros grandes consumidores y nos propuso una meta de bajar el 10% de consumo de agua absoluto respecto al año 2019. Lo cierto es que nos desafiamos, trabajamos en conjunto las diferentes plantas y logramos al septiembre del año pasado, que fue la fecha en la que una de las plantas cerró operaciones, un 19% en el fondo, y esto por medio de diferentes iniciativas. Me consta, de hecho, fui una de las personas que trabajó duro con las diferentes plantas para lograr, en el fondo, concientizar a todos los equipos y que implementaron medidas de corto plazo. Pero aquí un punto interesante. Fíjense que los grandes consumidores de agua también están las municipalidades y las universidades. Y por eso les quiero dejar este mensaje, porque creo que es súper importante desafiar, en el fondo, los lugares donde hoy día nosotros estamos trabajando, estudiando, o donde sea que nos desempeñamos. Porque iniciativas hay donde buscar buenas prácticas. Lo importante es que estemos todos comprometidos con este compromiso del uso eficiente del recurso hídrico. Y finalmente, otro compromiso interesante que les quería compartir, a partir de estas mejoras de eficiencias globales de reutilización, reciclado y reuso, hemos buscado, en el fondo, comprometernos los próximos 30 años, o los próximos 3 años, perdón, a incrementar el reciclaje de agua de 5% a un 18% en Latinoamérica, y eso obviamente es un volumen tremendo, porque incluso implicaría que nuestro consumo total por tonelada baje de 1.21 a 0.88. Eso es un volumen muy bajo para una industria en general. Normalmente las industrias tienen valores sobre 1, 1,5, 1,7, 2. Nosotros arrancamos el 2008 en 2,5. Estamos hoy día apuntando a 0,88. El mensaje final es, se puede. En el fondo, algunas de estas iniciativas requieren inversión, otras no. Otras requieren mucha creatividad y sobre todo compromiso. Hasta ahí les dejo la presentación. Muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias a ti, Rafael. Tremenda charla ahí. Mostraste ejemplos muy específicos de cómo hay algunos cambios pueden generar grandes impactos, sobre todo en la eficiencia del uso hídrico. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Tenemos hasta el momento cinco preguntas. Pueden seguir haciéndolas, sobre todo las cinco preguntas anteriores eran principalmente a la charla de Claudio, así que todavía pueden hacer preguntas para la charla de Rafael. Y partimos con la primera, Claudio.
que habla un poco Jeremy. Ryan nos cuenta que en cuanto a los desalinizadores, tengo entendido que generan salmuera. ¿Qué medidas se deben tomar para que no genere daño para cambio en las concentraciones de minerales en aguas? Sí, hoy en día, digamos, las grandes desalinizadoras que están en el norte del país, lo que es el concentrado de la osmosis inversa se devuelven al mar, ¿ya? Digamos que eso es lo que se está haciendo hoy. Esas aguas tienen cerca de 80.000 ppm TDS, y digamos que se aprovecha la capacidad de dilución, entre comillas, infinita del mar para poder devolver esa corriente, esa concentrada, ¿ya? Ahora, en plantas menores o digamos, de acuerdo a quizás, por ejemplo, en zonas industriales o de acuerdo quizás a políticas, digamos, de algún municipio o ¿cómo se llama esto? Políticas de algún industrial, se podría tomar ese rechazo y efectivamente tratarlo y tener lo que hablaba Rafael, el Zero Liquid Discharge, ¿ya? Que en ese caso se podría, por ejemplo, evaporar el concentrado y obtener ya una sal, ¿ya? O sea, eso sería como eh, lo máximo que se podría hacer con ese concentrado. Ahora, todas esas medidas generan un costo y digamos que eso impacta en la producción por metro cúbico de agua y habría que mirarlo caso a caso. ¿Mm? Muchas gracias, Claudio. Y bajo esa misma línea agregaría, ¿cuán rentable es el proceso de desalinización del agua de mar? A ver, en zonas donde no hay posibilidad de tener agua proveniente, por ejemplo, de agua dulce, ya sea agua de pozo, agua superficial, la osmosis inversa en este caso es lo más rentable. ¿Ya? Se utiliza hoy en día tanto industrialmente como en los municipios, en Antofagasta, Copiapó, en la segunda y tercera región, en la primera también. Cada vez se están haciendo proyectos, digamos, de desalinización en la cuarta y quinta región. Proyectos se van a realizar, se van a hacer justamente por la escasez hídrica. Eh, por decir otro ejemplo, en Israel prácticamente todo el país en Israel está alimentado por plantas desalinizadoras y, y si digamos no existe el recurso de agua de fuente de agua dulce, la desalinización por osmosis inversa es el sistema más rentable que existe. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Y tengo otra pregunta que pregunta Javiera Torres: ¿cuáles son las mayores complicaciones hoy en día en las plantas desalinizadoras en Chile? Mira, ahí se pregunta. Em, Complicaciones, no sé si se refiere a complicaciones, por ejemplo, políticas o de diseño técnico, digamos, del sistema. Pero si vamos al lado técnico, la verdad que las complicaciones no son muchas. O sea, las complicaciones prácticamente, lo que es el diseño técnico, existen todas las soluciones para poder producir agua potable o agua industrial sin problemas en la desalinización. Yo diría que probablemente más es un tema político para poder llevar a cabo estos proyectos. ¿Mm? Bueno, una pregunta para Rafael, que Santiago pregunta: ¿dónde está el principal desafío para Unilever y otras organizaciones similares? Yo diría que hoy día el principal desafío es precisamente no solamente quedarnos con lo que podemos hacer directamente en nuestro ámbito de control, que tiene que ver con lo que podemos ir reduciendo la fábrica, que hasta ahora hemos logrado en el fondo cumplir con ese desafío de reducir cada vez más la cantidad de agua que utilizamos por tonelada producida, sino que primero lograr traspasar también todo este conocimiento adquirido a las comunidades, a la cadena de valor hacia atrás y hacia adelante, como se logró en Asia, con este ejemplo Pravat, y que está empezando a desarrollarse en Latinoamérica, en Brasil, sino que también
cómo lograr que el impacto de nuestros productos en los clientes genere también un menor consumo de agua. Ese es el gran desafío, y junto de la mano también de desarrollar productos biodegradables para que el impacto que tenga la combinación entre agua y uso de nuestros productos también sea el más inocuo posible, en el fondo, y tiene que ver con preservar y proteger a la naturaleza. Muchas gracias, Rafael. Acá tenemos otra pregunta de Miriam Toro. Pregunta principalmente para Claudio. Para el caso de la realidad en el sur de nuestro país, por ejemplo en Chile, pequeños productores agrícolas capturan el agua de lagunas, variantes, pozos. ¿Tienen alguna experiencia, recomendación para su potabilización? Hay empresas que hacen ese servicio y estas deben cumplir alguna normativa para desarrollar estos proyectos. A ver, básicamente, a ver, no sé si la pregunta refería a qué podrían hacer los productores para autoabastecerse o si siempre van a depender de un tercero para poder tener la fuente de agua. La verdad que si se tiene, por ejemplo, derechos en un pozo, por ejemplo, siempre va a ser posible obtener de manera propia agua potable o agua de uso industrial, ¿ya? De esa forma, digamos, lo que hay que hacer es un análisis en cuanto a todos los parámetros de interés, ya sea a través de la norma, considerando la norma chilena 409 o una norma específica de producción industrial, y con eso se define qué tipo de sistema se puede utilizar, ¿ya? Perfecto. Ya. Y otra pregunta más, la de Bárbara Muñoz también. Hola, muy buenas charlas. ¿Cuánto más caro podría resultar para las personas comunes el agua potable desalinizada en comparación con el agua potable común? Sí. Eso es lo que mencionaba anteriormente, o sea, cuáles son las complicaciones para poder desarrollar proyectos de desalinización, ¿cierto? Por eso hablé del factor técnico, que prácticamente estaba todo resuelto, pero está el factor político, ¿ya? O el factor, digamos, de lo que puede hacer el gobierno respecto a la desalinización. En ese caso, siempre hay una fijación de la tarifa entre lo que es la sanitaria y el gobierno, ¿ya? Entonces, digamos, claramente la producción de agua desalinizada va a ser más costosa que la producción de agua con una fuente de agua de pozo o agua superficial. Tomando una base, por ejemplo, por decir algo, de 200 pesos que te cuesta el metro cúbico de agua tratada de pozo o agua superficial. En el caso del agua desalinizada puede ser 800 pesos. Pero finalmente la fijación de la tarifa es un tema que ve el gobierno con la sanitaria en este caso. Pasa por un tema político también. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Nos quedan otras 5 preguntas. Vamos a seleccionar una más adicional para ya ir cerrando. Y acá tengo una de Santiago que habla de qué oportunidades de mejora existen en los diferentes métodos. ¿Dónde están las oportunidades de innovación? Asocio que esto va relacionado a al primer método o sea, a la primera charla, Claudia. Okay. A ver, oportunidades de mejora siempre hay. Todas estas tecnologías siempre se están innovando. ¿En qué sentido? En ser más eficientes, en obtener un menor costo de operación, ya sea energético como uso químico, etc. Por dar un ejemplo, en el norte de Chile, si se tiene una planta de osmosis inversa con un pretratamiento de filtros multimedia, esos filtros multimedia, por ejemplo, se podrían reemplazar por una ultrafiltración, que la ultrafiltración es mucho más eficiente en la remoción de turbiedad. ¿Okay? Eso
se traduce en tener una mejor calidad de agua de alimentación a la osmosis inversa. Y eso se traduce a su vez en que las membranas de la osmosis inversa van a tener una vida útil mayor. Al tener una vida útil mayor, el costo operacional baja, dado que el reemplazo se puede hacer más allá de 3 años, por ejemplo. Así, por ejemplo, hay sistemas de remoción de arsénico que son mucho más eficientes hoy en día que el caso que les mostraba en Aguas del Valle, donde desarrollamos un sistema de absorción de arsénico. Y siempre esto va muy de la mano, y es lo que hacemos nosotros en Ecopreneur, de ir viendo, digamos, cómo está la innovación, cómo está vamos a la vanguardia, digamos, en lo que es la elección, en la integración de sistemas para tener el mejor OPEX en este caso. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Bueno, para ir cerrando, le agradezco mucho por la participación y la exposición de estos dos grandes temas. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Rafael, por su presencia. Y también les recuerdo que el próximo miércoles 23 a las 18 horas tenemos la última charla de este ciclo de charlas que hemos estado organizando por la Hackathon, ya que va a tratar de soluciones digitales para la gestión del agua en su ciclo urbano. Y contarles que ya el próximo fin de semana se lleva a cabo esta hackathon. Eso principalmente. Muchas gracias. No sé si ustedes quieren decir unas palabras de cierre, Rafael, Claudio. Adelante, Rafael. Bien, estaba en mute, perdón. Sí, como cierre, plantearles que más allá en el fondo de que yo hoy día estoy representando y les vengo a contar todo lo que se ha desarrollado de la mano de soporte de equipos de ingeniería, equipos de proceso. Muchas veces y gran parte de las iniciativas que se han ido desarrollando nacen precisamente simplemente de cuestionarse lo que está establecido. Y a partir de esa curiosidad de querer romper los paradigmas, es que se han logrado los mayores éxitos a nivel de resultados. Por lo tanto, independiente de lo que haya presentado, ustedes mismos, que están de alguna forma con el desafío, también desafíen el status quo, desafíen lo que hoy día está establecido, cuestionen incluso dónde están. Como dato, en las universidades y las municipales son los grandes consumidores de agua en Santiago. ¿Qué están haciendo en el fondo de ellas? ¿Qué estamos nosotros hoy día exigiéndoles a ellos también para que tomen en el fondo el compromiso? No solamente es la inversión, no solamente es el que está afuera, ¿qué es lo que hago yo? Un poco, ese también es el mensaje que les quería decir. Tomemos el desafío en el fondo, de trabajar para hacer un uso más eficiente del recurso hídrico. Perfecto, Rafael. Bueno, por nuestra parte, la verdad, expresar que la tecnología, dado el déficit de agua que existe en nuestro país y que es algo que en el tiempo se va a ir acentuando, tal como lo expuso Rafael en su presentación también, el tema de poder optimizar todos los procesos es muy importante. Y tanto en la industria como en nuestras casas. O sea, en nuestras casas también tenemos que tomar conciencia del uso del agua, y hablo a todo nivel, y eso traspasarlo también a nuestros hijos, y hay un nivel de cultura también que tenemos que mejorar en esa parte. En cuanto a la parte técnica, la verdad que es posible prácticamente hoy en día tomar cualquier fuente de agua y poder potabilizarla o usarla a nivel industrial. Ahí hay que hacer un balance entre el costo y el beneficio, digamos, con este tipo de sistemas. Hay distintos costos operacionales asociados dependiendo del tipo de tecnología, y ese es un poco lo que se mira al momento de diseñar estas plantas. Claro, sería ideal no tener un rechazo, pero ¿cuánto cuesta tratar ese rechazo? ¿Okay? La planta osmosis me va a generar una excelente calidad de agua, pero ¿cuánto cuesta eso? Entonces ahí uno siempre tiene que ir mirando la fuente, la calidad de agua que uno tiene y el sistema preciso, digamos, para obtener un costo adecuado del agua producto. Eso como cierre. Perfecto, muchas gracias nuevamente, Claudio y Rafael. Espero que también estos mensajes de cierre sirvan como inspiración y motivación para generar ahí las nuevas ideas que estamos buscando en esta hackathon. Eso, nos estamos viendo prontamente, entonces un abrazo a todos y todas, un gusto y un placer haber compartido con ustedes.